Ahí va. Entonces, cuando volvemos acá, cuando estábamos el plano este, horizontal, que pasa 1 metro, 1 metro 20 de la casa, lo que vamos a imaginar, porque obviamente es pura imaginación en ese sentido, en cómo se dibuja si yo tengo la casa por fuera, lo que vamos a imaginar es que toda la parte de arriba de ese corte, de ese plano, desaparece. ¿Ven? Pasa esto que está pasando ahora con mi objeto. Se ve solamente como una base, como si fuera como los muros cortados, ¿está bien? Por esa especie de plano. Y lo que voy a hacer es una vista superior, porque cuando hablamos de planta hablamos de una vista superior. ¿Está bien? Entonces voy a hacer una desde arriba y voy a dibujar esto que estamos viendo acá, que es un corte, que acá, bueno, son diferentes tipos de piso, pero fíjense cómo yo empiezo a ver, ¿está bien? La doble línea de los muros, ¿está bien? Y todo lo que está sucediendo, ¿está bien? Alrededor en todos los muros. Este es el muro exterior, que es toda la medianera, con la fachada, ¿está bien? Con los muros interiores que tiene la vivienda. Acá hay una columna, que era la columna esta que aparecía acá, ¿se acuerdan? De esto de esta que divide, digamos, que mantiene el techo de dos aguas. Acá hay una ventana, ¿está bien? Pero siempre, cuando hablamos de una planta, estamos hablando también de una vista de dos dimensiones, que estamos viendo en este caso anchos y largos, y no alturas, porque estamos viendo solamente las dimensiones de los ambientes. Estamos viendo cuánto mide cada ambiente, ¿está bien? En respecto a la vista desde arriba, pero cortada, porque ahora estoy viendo solamente lo que pisa, digamos, la planta, lo que pisa ese primer, en este caso planta baja nada más. Si abriría un primer piso, lo haría más arriba, ¿está bien? Lo haría en el otro piso, y así en el otro piso con diferentes planos horizontales que van cortando piso a piso. Y esto dibujado, esperen que yo lo voy a explotar y lo voy a exportar y lo voy a mandar a otro programa para que se entienda un poco cómo va, Gabriel, para que se entienda un poco qué es lo que estoy haciendo. Ahora lo voy a poner en el escritorio para que sea fácil de encontrar, si no me voy a volver loco. Y lo que hacemos acá está, lo que nos quedaría, si lo dibujaríamos en un plano nosotros, son las líneas estas, las doble líneas que generan el muro, que generan la ventana, con las representaciones que vimos en clases. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que en clase habíamos eh, visto, digamos, las representaciones, las diferentes representaciones de puertas, ventanas? Acá las puertas no aparecen. ¿Por qué? Porque en el modelado las puertas que tiene la casa están, digamos, cerradas. Entonces, como están cerradas, cuando yo lo hago en este programa no aparecen. Pero la realidad es que ustedes deberían dibujar cómo corresponde la ventana, las puertas, pero ven cómo está el contorno de los muros cuando yo corté con un plano a 1 metro, 1 metro 20, ¿también? De esa casa e hice, digamos, como una vista monge desde arriba, cortada, y hago lo que se llama planta. ¿Está bien? Esto creo que más o menos se entendió los días que fuimos en junio y salió bastante bien. Las plantas lo tienen bastante arraigado por el tema de cuando vemos un plano de evacuación, cuando vemos un plano de una inmobiliaria que muestra cómo es el ambiente, de una construcción y todo. Lo que nosotros vamos a proceder a hacer en los próximos dos trabajos son los cortes de esa vivienda. Los cortes tienen un estilo, una lógica parecida, pero la diferencia es que ahora los planos que cortan no son más horizontales, sino que son de forma vertical. ¿Está bien? De forma vertical, o sea que van a cortar en altura. Por eso en algunos lugares, en algunos países se les llama alzada o se le llama, digamos, de sección en alzada, o vista en alzada, o vista cortada. Hay un montón de formas que se le pueden llegar a nombrar, pero nosotros en nuestro caso lo llamamos corte, o por lo menos generalmente le decimos corte. Y lo que va a hacer es un plano, esperen que se tomó de otro lado, un plano que ahora va a cortar de forma vertical. Dame un segundito que agarre la. Ahí está. Que agarre el programa. A ver si ahí está. Entonces, es un plano. Fíjense que tengo en este caso en el lado corto. Estoy haciendo. Que en el lado corto generalmente se le llama corte transversal. Y voy a poner un plano que va a cortar en alguna parte de la casa. Puede ser en cualquier parte de su longitud. ¿Está bien? Porque el corte lo puedo ir haciendo en cualquier parte de su longitud.
Y lo que voy a hacer es poner, en este caso vamos a cortarlo por acá, por la mitad más o menos de la vivienda. ¿Está bien? Esto es por la mitad de la vivienda aproximadamente. Voy a sacarle esto. Entonces, lo que tengo acá en realidad es una vista cortada, o sea, una perspectiva cortada, no es lo que yo quiero dibujar. Lo que voy a hacer ahora es pararme siempre perpendicular a ese plano. ¿Qué quiere decir? Que si ese plano corta en esta forma transversal, yo me tengo que parar de forma, digamos, perpendicular a ese plano. ¿Está bien? O sea, me tengo que parar acá, tendría que tener una personita que para acá, para mirar de frente a ese plano de corte que estoy haciendo. Siempre lo que voy a hacer, que me interesa, es ver de frente. Entonces en este caso es como si fuera una vista frontal del método de Monge, pero cortado la vivienda, en este caso más o menos por la mitad, a través de un plano vertical que yo hice en el medio de la vivienda, como también lo podía haber hecho más cercano a la entrada, ¿está bien? O más hacia el fondo, ¿está bien? Y fíjense cómo voy viendo otras habitaciones. En esta casa, la casa es bastante parecida, ¿está bien? Entonces en toda su longitud, por eso no varía mucho, ¿está bien? Pero fíjense cómo el techo va variando porque depende de dónde voy cortando, ¿está bien? Donde se ve más alto o más bajo, esa diferencia, digamos, de techo, porque depende por dónde corto. En este caso, yo hago una frontal, esperen que hice algo mal, vista frontal. Voy a hacer lo mismo de recién, lo voy a exportar para que vean más o menos cómo tendría que quedar ese corte dibujado. Lo vamos a abrir. Anda por acá. Fíjense, salvando algunas cosas que están mal, porque obviamente el SketchUp, que es el otro programa que estoy usando, no me lo hace, porque esto debería tener en realidad una doble línea. También acá que me muestra el techo, esto también tendría que tener una doble línea que me muestra el espesor del techo. Pero fíjense cómo empiezo a ver los espesores de las paredes. Probablemente acá en realidad debería haber un espesor que sería como el cielo raso. ¿Vieron que hay como una diferencia, ¿está bien?, de entre esta línea de acá y esta línea de acá? Porque acá en el medio es como que decir un cielo raso bajo, ¿está bien? En ese, digamos, en esa casa, ¿está bien? Y todo esto es aire, digamos, ¿no? O un ático, puede ser una planta alta que tal vez le hicieron, como si fuera un tipo ático, pero generalmente debe ser aire, debe ser vacío, y bajaron la cantidad, digamos, de altura con un cielo raso suspendido. Obviamente que este dibujo está hecho más básico y no tiene un montón de detalles. Pero en el corte probablemente aparecerá esa doble línea que marca, digamos, ese cielo raso. ¿Está bien? Seguramente aparecerán los muros que cortan en los costados. ¿Está bien? Que son los muros más largos, porque van de piso a techo. Estos muros tendrían que seguir de piso a techo. Y los muros interiores que cortan antes, ¿está bien? Porque no van a llegar hasta el techo. Fíjense que no aparecen hasta el techo, porque cortan hasta donde arranca el cielo raso. Pero fíjense que el dibujo que van a hacer ustedes va a ser una vista de frente, como si fuera la fachada de la vivienda, pero por dentro. Yo estoy cortando con un plano vertical, en este caso más o menos por el medio de la casa, y estoy empezando a ver esto, que es un dormitorio, esto que es el living, y esto por acá, que no recuerdo bien qué es lo que había, creo que es el baño que está cortando, que es este que está acá, o el patio, parece que está cortando el patio, porque estoy cortando más o menos por acá. Entonces yo lo que hice fue un corte en esta línea aproximadamente, ¿está bien? En esta línea, mirando para ese lado, ¿se acuerdan que yo se los mostré en las plantas por donde tenían que hacer los cortes? Mirando para ese lado, estoy haciendo el corte de mi casa. ¿Ven? Si yo lo miro desde arriba, la planta de arriba, pero voy a mostrar toda la casa. ¿Ven? El plano por donde corta es más o menos por la mitad de la vivienda y está cortaba en este caso, creo que es el patio, sí, está cortando el patio, el living, comedor y un dormitorio. Y el pasillo, ¿está bien? Ese plano que estamos viendo corta también el pasillo. Fíjense que en la vista de frente aparece este huequito, que en el corte, en el dibujo aparece, que es el pasillo. La altura de la medianera, la altura de la casa, la altura del ático, y esta es la altura que tiene el techo de dos aguas. Y yo, en este caso, lo que estoy mirando son altos y anchos. Eso es un corte transversal. A eso le llamamos corte. Estoy mirando una vista de frente, pero por dentro de mi vivienda, cortando con un plano vertical.
Y en el plano yo siempre me paro perpendicular al plano. O sea, me paro siempre de frente a ese plano que estoy cortando. ¿Está bien? Esto hay que hacerle un par de retoques para dibujar, ¿está bien? Eso si quieren más en clase también lo vemos, pero habría que dibujarle. Acá le estaría faltando seguramente esto que sería como si fuera una losa donde apoya toda la casa. Le podríamos dibujar la línea de tierra, ¿está bien? Como si fuera que está apoyado obviamente en alguna cuestión de terreno, ¿está bien? Exagerándolo tal vez un poquito, no hace falta exagerar tanto hacia los costados, pero digo, exagerando un poco hacia los costados, como que está apoyando y a los costados hay algo, no está volando en el aire. A los costados hay vecinos, hay más tierra. Entonces probablemente podamos hacer como una base, ¿está bien? Le vamos a hacer muy probablemente a 45 grados algún rayado. Está bien, a ver si me sale 45 grados acá en el AutoCAD. Rápidamente, ahí está, ¿ven? Un rayado de 45 grados, ¿está bien? En nuestro dibujo a mano, ¿está bien? Para mostrar, digamos, de que es tierra. Y después, obviamente que la forma de representación de las ventanas o las puertas que ustedes también corten van a ser muy parecidas a la planta. Eso igual lo vamos a ver un poco más en clase y vamos a ver tipos de representación. Porque si ustedes también cortan en algún momento alguna puerta, como pasa acá, ven, acá estoy cortando una puerta, fíjense que van a ver la doble línea de la puerta, ¿no? Y las dos líneas de atrás, que son parte, digamos, del muro. Entonces, si yo en este muro estoy cortando una puerta, la representación sería una cosa parecida a esta. Después vemos bien cómo la vamos a armar, pero podría ser una cosa parecido a esto. ¿Bien? Una doble línea que me marca en el medio, que hay una puerta en el medio, y las dos líneas del costado que me marcan que hay un muro atrás. Después vamos a ver que esas dos líneas que están acá atrás se marcan siempre con un valor de línea más chico. ¿Está bien? Porque estoy mostrando que está más atrás de mi corte. Entonces, como está más atrás de mi corte, lo marco con una medida más chica. Y después también se aparecería, como va a aparecer ahora en el otro dibujo que voy a hacer para el otro lado, ¿está bien? O mismo, si yo cortaría más para atrás, fíjense, si yo corto más para atrás y hago de nuevo el mismo corte, pero cortando más atrás y cortando el baño, ¿qué aparece en el baño? Una ventana de atrás. La ventana de atrás no está en corte, porque no la estoy cortando, está como en vista. Entonces, si yo cortaría por ese baño, en mi dibujo, en mi corte del dibujo, aparece la ventana. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos lo que estoy mostrando? O sea, le estoy mostrando el corte por dentro de lo que está sucediendo en altura por dentro de la casa. Y en este caso es el corte transversal, ¿está bien? Porque es el corte del lado más largo, más corto, perdón. Es el corte transversal. O después vamos a ver cómo se puede designar, porque también los cortes se les pueden poner nombres. Uno podría agarrar la planta y decir, este es el corte A, o sea, le pone, marca en la planta. En la planta se marca más o menos de esta forma, una línea que en lo posible superen, digamos, la misma dimensión de un lado que del otro, para que quede prolijo. Y después hay 6.000 maneras de marcar, pero para mí la más fácil es hacerle una liñita hacia donde mira ese corte. Y después se le pone una letra, acá en el AutoCAD quedó súper chico, vamos a agrandarlo a ver si se puede llegar a entender. Y después se le pone alguna designación a ese corte. Se le puede poner, en este caso, A. A, ponele. Entonces, cuando yo marco esta planta, marcando esta línea que le pongo A, quiere decir que estoy haciendo el corte A-A, que es este de acá. Cuando termino ese corte, abajo le pongo corte A-A. ¿Está bien? Porque yo marco cuál es el corte que estoy haciendo de mi vivienda, lo marco en la planta. Siempre marco en la planta qué corte estoy haciendo de mi vivienda. Entonces yo, ahora le voy a pasar los dos al mismo archivo para que se vea bien, para que se entienda. Pero veamos que esta es la planta y este es el corte de la vivienda. Fíjense cómo si yo tiro una línea auxiliar, acá y acá, y lo alineo, porque esto ahora está desalineado, y lo alineo, fíjense cómo coincide, como en el Monge, ¿se acuerdan que en el Monge coincidía? Cómo coincide esta línea, que es el muro exterior del medianero,
con la línea del muro exterior medianero en el corte y cómo coincide esta línea del muro exterior medianero con esta línea. Y si yo tiraría otras líneas de auxiliares que ustedes pueden ir haciendo cuando dibujan un corte, esta, esta, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá, fíjense cómo todas coinciden. Ustedes para dibujar el corte podrían hacer esto en realidad. Si ustedes tendrían que arrancar un corte desde cero, lo primero que hacen, ¿qué va a ser? No van a tener ningún dibujo en vista, van a tener la planta. Ustedes se van a ir imaginando la vista, el corte, perdón, ¿con qué? Con las alturas que hayan anotado en su relevamiento. Si ustedes van a relevar una casa, van a tener que tomar la altura de la casa, más o menos aproximado a ojo. Si tienen un medidor láser, fácil, apoyan en el piso y lo miden, y es toda una belleza. Pero si no, más o menos a ojo, digo, bueno, la casa tiene 3 metros, la casa tiene 2,80, más o menos, 4 metros, porque es una casa vieja. Entonces yo voy a dibujar primero la base de tierra, la base de la losa, que no sé cuánto mide, pero le pongo unos 20, 30 centímetros. Y recién ahí digo, bueno, ¿por dónde corto? Corto por acá, que está el patio, el living y el dormitorio. Corto más adelante, que está el baño. Es más grande el living, en este caso, y es más grande el otro dormitorio. Esta en realidad es un garage, creo, no es un dormitorio, pero no importa, una habitación. Bueno, eso lo decido yo. ¿Por dónde me conviene cortar? Y por donde muestre más cosas importantes de la casa. Si yo estoy hablando de hacer sanitarios, y voy a cortar por el baño. Si yo estoy hablando de instalación de gas, bueno, voy a cortar por donde más o menos se vean la gran mayoría de los artefactos. ¿Está bien? Y si estoy hablando de electricidad, no necesito hacer corte en realidad. Pero sí necesito interpretarlos. ¿Está bien? Porque yo si bien en electricidad no voy a hacer cortes, porque las alturas de las cosas están predeterminadas en las viviendas, voy a necesitar entender cómo es un corte para poder saber cómo es la casa. Si yo tendría que dibujar de cero, tendría que hacer un poco, arrancar como con esto, ¿no? Digo, arranco con la base, arranco con la losa donde apoya y empiezo a tirar líneas auxiliares con respecto a los anchos de donde, digamos, tengo los muros que me pueden servir de ayuda. Si yo no los quiero alinear, porque a veces no puedo alinear los objetos, ¿por qué? Porque este corte tiene que aparecer por acá. ¿Está bien? Que eso puede pasar en su dibujo. Bueno, van tomando medidas con la regla. ¿Bien? Van tomando medidas con la regla. Esto mide 30, esto mide 2 metros, esto mide 20, esto mide unos 50. No sé, estoy ahora inventando medidas, pero digo, van tomando medidas con la regla y van dibujando de la misma forma que van dibujando como una planta. Doble línea para los muros. ¿Está bien? Van a dibujar, digamos, los muros exteriores, van a dibujar los muros interiores. Acá me estaría faltando, en realidad, esta línea de acá y esta línea de acá. ¿Está bien? Le voy a dar la altura. ¿Qué altura tiene esto? Y bueno, tendré que medir. A ver, esto tiene... Bueno, lo tengo en pulgadas. Pero vamos a dar de cuenta que tiene, no sé, 2 metros 80. Bueno, dibujo una línea a 2 metros 80. ¿Está bien? Dibujo una línea a 2 metros 80. Vamos a dar cuenta de por ahí. Y ahí empiezo después a borrar las cosas que no van. ¿Está bien? En AutoCAD va a ser más fácil. Digo, van a ver que va a ser más fácil. ¿Y cuánto tiene el cielo raso? Y bueno, tiene 0,10. Ahí estoy un poquito... En 280 está un poquito alto igual. Tenés que ser un poquito más ahí. 0,10, 0,15. ¿Y a cuánto está el techo 2 aguas? Y el techo 2 aguas aparece recién a los 4 metros. No sé. Bueno, lo pongo por acá. Y después en este caso, en este ejemplo, no le va a tocar un ejemplo tan difícil a usted, el techo este es más chico, es más bajo. Bueno, le dibujaré los dos techos. ¿Está bien? Y ahí voy, obviamente acá está mal dibujado algo, que es esto, y esto que está de más también. Vamos a cortarlo por acá, porque no lo necesito. Bueno, ahí corté algo que también no tenía que cortar, pero no importa, no es más que representativo. Pero ven cómo van dibujando de a poco. Ustedes, hay cosas que todavía acá hay que borrar, ¿está bien? Pero van dibujando los interiores de las casas. Esto hay que borrar también esto acá. Y acá yo estoy teniendo un error. Si alguno se da cuenta lo puede decir, si no yo lo voy corrigiendo. Acá estoy teniendo un error en mi dibujo. Que estoy confundiendo un error. Que esto es pasillo. Entonces el techo no llega hasta acá. El techo llega hasta acá. ¿Está bien?
esto que está acá es libre. Esto que está acá está vacío. Y probablemente, como es muro medianero, no tenga 2,80. Tenga, no sé, 2 metros. Tenga un poquito menos. Ahí. Ahí. Entonces, ¿cómo voy dibujando mi corte si no tuviera, obviamente, esta herramienta del SketchUp y, digamos, todo el tema del AutoCAD, que obviamente es mucho más sencillo, sino que lo voy a dibujar a mano? Entonces voy dibujando mi base, mi techo, mis dos techos si es que tengo dos niveles distintos, mis dos pisos si es que tengo dos pisos distintos, los muros interiores, los muros exteriores, pero siempre con esta lógica de que es de frente. Estamos viendo al objeto cortado, ¿está bien? De frente. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Eso es muy importante que se entienda, ¿eh? Porque digamos, la base del corte. Eso es un corte. ¿Está bien? Ahora, quiero hacer un corte en el otro sentido. Bueno, lo mismo, agarro un plano, lo meto en el otro sentido, ¿está bien? Y hago un corte en forma longitudinal. ¿Por dónde corto? Y por donde más me convenga. Corto los dos dormitorios, la ventana, muestro dos puertas y muestro el techo inclinado este largo, grande. Bueno, puede ser un buen corte. Muestro todo el living sin la división en el medio y muestro las dos puertas de fondo. También puede ser un buen corte. Eso depende de donde ustedes elijan. ¿Y para dónde miro? ¿Para ese lado o para el otro? Indistinto, para ustedes también vayan eligiendo que sea lo mejor para mostrar más cosas en su objeto. Pero en este caso, imagínense un corte longitudinal. Acá vuelvo a hacer lo mismo. Si yo exporto en líneas de AutoCAD, pongo corte largo, vamos a poner, y lo abro, van a ver que se ve, hay algunos errores que puede llegar a tener, obviamente, no se ve la parte de fondo, pues solamente me saca lo de frente, pero fíjense que me muestra todo lo que está cortado en este dibujo. ¿Está bien? Vamos a ponerlo acá, el corte largo. ¿Qué le falta a este corte? Dibujar todo lo que aparece por detrás, como forma vista. La ventana, las puertas, acá aparece la columna, ¿está bien? Acá aparecen las rejas, acá aparece una línea. ¿Esta línea qué es? Esta línea es este quiebre de pared. ¿Y por qué no se ve una doble línea? Porque yo estoy cortando por acá. Bueno, torcido no, tendría que cortar derecho. Se puede cortar torcido, pero sería un dolor de huevo eso. Está. Cortamos ahí en longitudinal y miramos para dónde. Miramos para la izquierda en este caso. Entonces yo corto y veo este quiebre de muro. No lo corto, lo veo de frente. Y si lo veo de frente, ¿qué veo? Y veo solamente esta línea. Esta que está acá. O sea que veo esta línea que está acá. No veo la doble línea porque la estoy cortando. ¿Y qué veo? De frente, lo veo como si fuera una vista. ¿Está bien? O sea que en el corte es un corte vista, en realidad. Porque dibujo lo que yo corto con doble línea, mostrando el espesor, mostrando la materialidad. En realidad, en 1 en 100 no se muestra, pero se vería 1 en 50 o 1 en 25 la escala. En un corte empiezo a ver de qué está hecho ese muro, de qué está hecho este techo. Porque acá voy a dibujar una doble línea nada más. ¿Está bien? Pero si yo tengo una escala más grande, probablemente dibujaría, acá se ve poco, ¿está bien? Porque es un corte también muy básico de SketchUp, bajado de internet. Pero digo, acá vería una doble línea que vería si hay teja, si hay aislante, si hay maderas, ¿está bien? Pero en lo que es 1 en 100 se dibuja una doble línea nada más, ¿está bien? Se dibuja como está acá, pero con una doble línea que no está apareciendo en este caso, ¿está bien? Por cómo está hecho el modelo, pero aparecería una doble línea así, aproximadamente. ¿Está bien? Aparecería una doble línea acá también, que sería nuestro cielo raso que estamos hablando, que está suspendido, ¿está bien? En nuestro muro, sobre nuestros muros, digo, acá y acá, más o menos por ahí. Aparecería esta puerta acá dibujada mejor, que está dibujada mal. Acá aparecería la columna por detrás, pero en forma de vista. Acá aparecería la rejilla, la reja, perdón, que está en el muro, con un muro acá, ¿ven? Que es esto que está acá. Dibujaría esta línea, dibujaría un grafismo para la reja, dibujaría esta columna, pero todo eso ya lo dibujo en vista. No está cortado, está en vista, está por detrás. Y probablemente lo dibuje con un lápiz un poco más fino. ¿Está bien? Y lo que está cortado sí lo dibujo con un lápiz HB, 2B o lo que sea, si es que estoy dibujando a mano. Pero en definitiva, esto es lo interesante del corte. Que yo estoy haciendo un plano, o sea, rebano por la mitad mi objeto, en este caso mi casa, ¿está bien? No lo voy a hacer en la realidad, sino es obviamente imaginario. Y voy a ver siempre pararme de frente a ese plano que estoy cortando.
de frente a ese plano que estoy cortando. Eso es lo más importante. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque tranquilamente podría ser un corte. Voy a ver si puedo inventar algún corte más extraño. Bueno, un corte, si es que me deja este. Ahí va. Un corte de forma oblicua, con un plano medio extraño. A ver si me deja el coso, el objeto. Bueno, no me estaría dejando porque es difícil encontrar cómo cortar. ¿Está bien? Pero digamos que yo podría hacer tranquilamente algún plano oblicuo, o sea, en este sentido así, y mi corte sería mirando de frente a ese plano. Sería un corte complicadísimo, súper difícil, ¿está bien? Y no nos serviría, a nosotros no nos serviría para nada. Pero sepamos que podemos cortar en cualquier dirección, siempre y cuando nosotros veamos de frente a ese plano que cortamos, ¿está bien? Y obviamente los cortes pueden ser siempre, pueden ser varios, podemos hacer dos, pero podemos hacer cuatro, cinco, seis, pero como mínimo vamos a cortar siempre un longitudinal y después un transversal. ¿Bien? Y obviamente que cada uno, ¿ven? Así es el transversal, así es el longitudinal. ¿Está bien? Podríamos tranquilamente, que no lo podemos hacer, no vamos a hacer nosotros, hacer un doble corte. Hay un montón después de cosas que se pueden hacer. Pero a nosotros nos interesa hacer un corte longitudinal y ver de frente, y un corte transversal y ver de frente ese corte transversal. Fíjense cómo cuando yo hago el longitudinal se restablece el otro sector. No es que porque yo lo corté lo olvido. ¿Está bien? Cada corte es como individual. Cada corte es corto lo que me interesa, saco lo que me interesa y cuando quiero hacer otro corte hago como que se recompone la pieza de nuevo. No es que hago un doble corte y ya una vez que corté y saqué esta parte de la casa me la olvido para el otro corte y solo dibujo la mitad. A mí no me interesa ver nunca piezas cortadas. O sea, esta vista no me sirve. No me da nada. ¿Está bien? ¿Por qué? Estoy viendo de costado al plano. ¿Qué me aporta esta vista? Nada. La verdad que esto y esto es lo mismo. ¿Está bien? Ahora, es que ahí Christopher me ahorro la vista y corto todo. Es que depende de qué quieras mostrar. Las vistas laterales en una vivienda no sirven generalmente. ¿Por qué? Porque son muros medianeros, entonces no lo necesito. Ahora, en una fachada me sirve. ¿Por qué? Porque yo puedo ver de qué está hecha el frente. Si tiene muros, si tiene ventanas, cómo es el techo. Veo la materialidad de esa fachada. Entonces, los planos municipales generalmente presentamos dos cortes, una fachada, la planta, como vimos hace un ratito, cortada, digamos, más o menos la casa a 1 metro, 1,20 m, las plantas, todas las plantas que uno tenga, porque pueden ser varias, ¿está bien? Las plantas, y después vamos a generalmente también entregar un plano de, esperen que quiero, ahí está, un plano de techos, también la planta de techos. La planta de techos es una planta vista de arriba, es como una planta que visto cortado 1,20 m, pero bien de lejos, bien de aéreo, como yo agarro un helicóptero y estoy viendo mi casa de arriba. La planta de techo también se suele entregar en los planos municipales. Ahora, eh, en nuestros planos de gas, ahí contestó Christopher la pregunta, en estos planos de gas o electricidad, lo más común es presentar una planta, ¿está bien? Y dos cortes o un corte como mínimo. En gas se muestra un corte como mínimo, ¿está bien? Nosotros en nuestro dibujo vamos a hacer los dos cortes, el transversal y el longitudinal, ¿está bien? En nuestro caso, en los dibujos tenemos algunos artefactos. Vamos a dibujar nada más los artefactos que sean mobiliarios, perdón, inmuebles. No, los mobiliarios no. O sea, los inmuebles quieren decir los que no se pueden mover, como los de la cocina. ¿Está bien? Los del baño también entrarían en el caso, pero en el baño, los de corte en baño no me interesa tanto. Los cortes, digamos, dibujar el baño en corte no me interesa tanto. Sí la cocina. ¿Está bien? Si hay una cocina, sí. Entonces, esos en los dibujos que nosotros estábamos haciendo, vamos a tener que dibujar. Creo que, a ver, denme un segundo. Creo que es este el que. O es otra cosa. Esto, a ver, es un PDF igual, así que no creo que.
No sé si esto es el escáner del dibujo del objeto o si no lo escaneé. Ahora me voy a fijar, a ver. No, esto es una factura, así que no es. Creo que tengo escaneado por acá. Bueno, después se los voy a dar. En clase se los di igual, ¿está bien? Pero ahora veo si se los escaño y se los paso de nuevo. Por alguno que no haya venido y quiera arrancar en nuestros dibujos el objeto, la lámina 4 y la lámina 5. ¿Está bien? La lámina 4 y la lámina 5. Vamos a hacer algo rápido. Lo más rápido posible, que es sacarle una foto al objeto, a nuestro trabajo, para que entiendan de lo que estoy hablando. Le voy a sacar una foto y se lo voy a mostrar desde WhatsApp. Perdón la desprolijidad, pero no pensaba mostrarles, digamos, la lámina, pero me surgió a que sí, que puede ser algo interesante. Esperen que la vamos a hacer una cosa más fácil. La vamos a descargar. Dame un segundo, ¿eh? Vamos a descargar la imagen. Perdón por la desprolijidad de la calidad de la imagen, porque obviamente estoy descargando algo de WhatsApp y no se ve tan bien. Pero esta es nuestra lámina número 5. ¿Se acuerdan? Está bien que habíamos visto en clases el viernes pasado. Y esta es una vista que estábamos viendo, digamos, para que nos guíen. Esto se los doy en fotocopia. Estas son las dos plantas, ¿está bien?, que estamos viendo, la planta baja y la planta alta. Y este es un corte representativo que está cortando por acá. Esto ya lo pueden entender mejor con lo que vimos hoy. Y la fachada. Ustedes lo que tienen que hacer es dibujar las dos plantas y dos cortes que pasen por otro lado, en lo posible, ¿no? Porque si no, copiaríamos el mismo. La idea es que pueden pasar por la cocina y ver hacia este lado. Entonces digo, bueno, voy a ver la cocina de frente, a ver cómo es. Obviamente que hay datos que tal vez no lo tienen. ¿Qué altura tiene la mesada? Que es estándar eso siempre, ¿no? Las camas y eso. Pero nosotros por ahora no vamos a dibujar ni los muebles que aparecen por acá, si esta cocina, con esta bacha que anda por acá y este horno que anda por acá. No vamos a dibujar ni los baños por ahora tampoco, ni las camas. Sí vamos a dibujar la escalera, sí vamos a dibujar los roperos, que es lo que vimos el viernes pasado, los muros, estas líneas que quieren decir que son las puertas, las vamos a dibujar bien como corresponden, como lo vimos en clase. Vamos a dibujar las ventanas, que están dibujadas acá. Que con la ventana me doy cuenta cómo son con la vista, ¿ven? Con la perspectiva y con la fachada. Yo miro las ventanas de frente y me doy cuenta cómo son. Esta de acá y esta de acá corresponden a esta de acá, que es una larga, un ventanal largo, que lo veo en las dos plantas. Porque en las dos plantas corté una por acá y otra por acá. En realidad en la planta baja tal vez no la vería, pero está medio mintiendo el plano. ¿Para qué? Para que igual me sirva de guía. A veces en algunos planos no hace falta ser 100% preciso por donde corto. Yo tal vez corté, no sé, por acá, pero me convenía ver, no esta puerta, me convenía ver, no sé, esta ventana que está acá adelante. Bueno, corto como si fuera que pasé por la ventana. Hay algunas salvedades en los cortes que hacen generalmente para mostrar cosas que me interesan. Más que nada en gas, que en gas es difícil con un solo corte mostrar todos los artefactos. Entonces a veces yo corto por acá, miro para este lado, y si bien la cocina está detrás de un muro y estaría tapado, hago de cuenta que está delante. Eso en clase lo vamos a ver bien igual, pero porque no los quiero marear ahora. Pero digamos que va a haber algunas cosas en gas que le llaman generalmente el corte mentiroso, ¿está bien?, que es un solo corte para poder mostrar todos los objetos. Si es imposible hacer un solo corte, puedo hacer dos. ¿Está bien? O sea, hablando del plano de gas, cuando hablamos del plano de gas. Pero como mínimo, en un plano de gas, que acá creo que son todos de gas acá, así que por eso estoy hablando más de eso, es una planta y un corte. En realidad las plantas, si son varias, y un corte. Y en un corte muestro todo. Si es imposible mostrar todo en un corte, hago otro corte en otro sentido o un detalle, a veces se puede agregar también. Pero como mínimo un corte para entender cómo es esta casa. Si yo solo presento esto y no presento este corte, ponle, no me va a mostrar esto del techo de dos aguas. Y el tipo no sabe que tiene un techo de dos aguas. Entonces no me muestra nada. Ahora, si yo muestro esto y muestro esto, ya entiendo más o menos cómo se maneja la casa. Cómo es la casa, digamos. Me falta el otro corte que me va a dar el 100% de fidelidad más o menos a lo que hay. ¿Está bien? Vamos a ir trabajando sobre esto porque es un tema para trabajar. Obviamente que si bien nos corre el tiempo, algunas cosas no vamos a llegar a terminarlas, pero en sus respectivos cursos vamos a seguir trabajando con esto, con los profes correspondientes, digamos, de gas. Y probablemente sí, bueno, conmigo, los que tienen conmigo van a
van a estar conmigo todo el año, pero está algo que tienen con Sergio, si damos alguna clase especial en eso, dedicaremos alguna clase con eso, está bien, con el tema de gráfica. Más que nada cuando vean proyecto. Así que no, tampoco, tampoco lo vamos a dejar acá, no es que lo van a aprender ahora el corte en 10 días y ya le va a salir perfecto y ya van a saber todo lo que es un corte. Pero sí es importante que dibujen esto y que entiendan de que el corte es un plano vertical que atraviesa la vivienda o cualquier objeto y siempre me paro perpendicular al plano de corte. Perpendicular al plano de corte. Eso es como la frase, si yo hablo del corte, plano vertical, corto un objeto y me paro perpendicular al plano para poder dibujar. Ese es como el resumen de corte. ¿Está bien? Sería como el resumen de corte. Abro el micrófono a dudas, a preguntas, a cosas que no se hayan entendido o que me digan, la verdad no se entendió un pomo todo lo que dijo y vemos cómo, no lo voy a repetir 100% todo de nuevo, les voy a volver a grabar, pasar el video que estoy grabando en un video. Eh, sí, o sea, los láminas van como siempre, rótulo, recuadro, el rótulo correspondiente que es gráfica, que no es el rótulo de gas por ahora, el rótulo de gráfica, después les voy a pasar el rótulo de gas. Va siempre armado con título, escala, ¿también? Eso lo trabajan. ¿No? Bueno, el título de este caso, de esta lámina número 5, le vamos a poner vivienda, dos puntos, o vivienda guión, dos plantas. ¿Está bien? Como para entender que estamos haciendo una vivienda de dos plantas, lo se va a llamar vivienda dos plantas. Voy a cortar la grabación, así no se hace tan largo.